invito en esta hora a que usted levante sus manos ahí donde usted está. El Señor conoce su condición. El Señor sabe qué es lo que está pidiendo su corazón. El Señor sabe qué es lo que usted le ha pedido en su noche de intimidad. En esta hora hemos de declarar con nuestros labios que en la cruz fuimos empoderados, que en la cruz aquellos que creyeron que fue muerte, la iglesia sabe que fue vida, porque en la cruz es donde usted y yo recobramos la maravilla de existencia eterna en el amor de Cristo Jesús. Padre, en esta hora haz descender tu poder sobre esta casa, mi Dios. Sabemos, oh Rey de Gloria, que tú has tocado las almas de los presentes. Sabemos, oh Rey amado, que tu favor está puesto en este lugar, que tu presencia, oh Padre amado, está moviéndose en esta casa. Sabemos, oh Rey de Gloria, que en el corazón de tus hijos has venido tú a anidar y a quedarte permanentemente. En esta hora, oh Padre Santo, declaramos con nuestros labios que hemos nacido por esto y para esto, que no nos hicimos a nosotros mismos, sino tú nos hiciste. Somos pueblo tuyo, Padre amado, y ovejas de tu prado. Somos tu pertenencia, oh Dios, y nada en nosotros es nuestro sino tuyo. Padre amado, en esta hora te pedimos, oh Rey, descienda con poder tu presencia sobre este lugar, oh Dios. Toque cada rincón de esta casa, oh Padre. Ilumina el corazón y la mente de mis hermanos. Que nuestro espíritu se alinee al tuyo, Padre amado, para que en esta tarde tú hables a nuestras vidas y nos des nueva dirección. Mi Dios amado, declaramos, oh Rey de Gloria, que alabanza y adoración de esta iglesia han subido con olor grato hasta el trono de tu gracia. Recibe, oh Padre amado, nuestras muestras de agradecimiento. Recibe, oh Rey de Gloria, nuestro reconocimiento que tú eres el único merecedor de toda honra, de toda gloria, de todo honor que de nuestros labios pueda emanar. Te bendecimos, Padre amado, exaltamos tu bendito nombre y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios en esta hora, a través de esta ofrenda de palma, le dice al Todopoderoso: amén, amén, amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Yo me gozo, disfruto en el amor de Dios cada vez que Él nos permite estar juntos. Yo me gozo porque recuerdo cuando Dios puso en mi corazón el deseo de venirme para este país. Cada momento que yo tenía con mi familia lo disfrutaba porque sabía que cada vez era un momento menos que nos quedaba por disfrutar, puesto que yo ya tenía determinado, Dios había puesto en mi corazón partir a este país. Y nosotros sabemos, mi amado pueblo, de que en el favor de Dios cada uno de nosotros dependen los días de nuestra existencia puestos en el hueco de la mano de Dios. Así es de que cada oportunidad que Él nos permite, déjenme decirle que es única y nos gozamos, disfrutamos, porque esto solamente es una práctica de aquello que nos está esperando de manera eterna. Amén. La palabra establece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando hay adoración en el cielo, la palabra dice: los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los millares de ángeles adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así es de que damos las gracias a nuestro Dios en esta hora. Yo le doy las gracias por la vida de cada uno de ustedes. Me gozo, disfruto cada vez que Dios nos permite estar juntos, porque lo hacemos bajo un solo sentir. La palabra dice en el libro de Hechos que la iglesia primitiva crecía día con día y se agregaban cada vez más creyentes, cada vez más cristianos, porque estaban todos moviéndose en algo en común, y ese era el amor de Dios puesto en el corazón de cada uno de ellos. ¿Amén? Así es de que nos gozamos en esta tarde, amado pueblo, y así como están puestos de pie, yo quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Colosenses. La palabra en el libro de Colosenses. Vamos a ver cómo es que el Señor hablará a nuestras vidas a través del capítulo 2 y sus versículos del 13 al 15. La palabra del Señor en el libro de Colosenses,
En el capítulo 2 y sus versículos del 13 al 15, el Señor hablará a nuestra vida de una manera poderosa. Yo sé que usted ha caminado en el Evangelio ya algún tiempo. Tengo algunos conociendo ya de algunos años atrás y sé que ya han venido moviéndose por un tiempo en el Evangelio. Así es de que en este día el Señor nos va a hacer concientizar de que nosotros hemos sido ya empoderados de parte suya. Así es de que Él me permite titular el tema de este día: empoderados en la cruz. Amén. Así es de que por cosas de Dios, el cántico que cantábamos, el último precisamente habla de eso, y es de eso lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. En el libro de Colosenses, mis amados, en el capítulo 2, veamos sus versículos del 13 al 15 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, oh Rey de Gloria, me presento para poder, oh Dios, ser el instrumento que tú necesitas para poder hablar a tu pueblo. Nada soy, mi Dios amado, sino son mis labios usados por ti para traer el mensaje a tus hijos, oh Dios. Lo más importante, oh Padre amado, en todo mensaje es que tu pueblo escuche tu voz, que escuche tu palabra, tu mensaje, tu guianza a través de aquel que has dispuesto como instrumento humano. Mi Dios amado, sé tú trayendo poder, oh Dios, a este lugar, derramando de tu presencia sobre la vida de cada uno de mis hermanos, y que en esta hora, oh Dios, tu palabra germine, haga semilla, oh Dios, en nosotros, que germine y dé vida, y que brote y venga el fruto al 100%. Te bendecimos, Padre, y te doy las gracias por esta nueva oportunidad que tú me das, oh Dios, de ser el instrumento que tú usas para hablar a tu pueblo. Bendigo tu nombre, Padre amado, te exalto y te doy las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Les bendigo, mis amados, pueden sentarse. Doy gracias a mi Dios porque esta vez me da el Señor una nueva oportunidad. Sabemos que cada vez que el Señor habla a nuestras vidas lo hace de una manera diferente. Amén. Así es de que la palabra del Señor está establecida generacionalmente, pero en los tiempos y de manera personal el Señor habla a nuestras vidas. Así es de que el Señor en un tiempo determinado le hablará a usted, pero no le hablará a quien está a la par suya. Pero llegado el tiempo le hablará a Él y no le hablará a usted en la palabra que Él traiga a nuestras vidas. Amén. Así es de que cada palabra que Dios envía es una palabra exhortativa, es confrontativa. Porque si nosotros queremos crecer, necesitamos reconocer que no es nuestros actos, no es nuestra voluntad, sino a la voluntad puesta de Dios sobre nuestras vidas. Queremos nosotros crecer, le hemos entregado nuestra vida a Dios, dejemos que Dios entonces haga uso de ella y nos lleve conforme a su voluntad, caminando por aquellos caminos que Él ya tiene determinado para nosotros. Amén. Así es de que en este día el Señor ha puesto en mi corazón titular esta palabra: empoderados en la cruz. Y es de eso lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas a través de este último versículo que nosotros hemos leído, que es el versículo 15 de Colosenses 2, y es de eso que el Señor hablará a nuestras vidas en esta tarde. Amén. Porque nosotros sabemos que como hijos de Dios, déjeme decirle que nosotros ya hemos sido empoderados, nosotros ya hemos sido preparados de parte de Dios. La palabra determina que desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya habíamos sido puestos en un lugar específico como cuerpo de Cristo. Ya habíamos sido predestinados, habíamos sido escogidos en Dios y puestos en un grupo, en un cuerpo del cual Él ya tenía un lugar específico a colocarnos, y eso es donde Cristo está colocado, en las partes altas, en los cielos, porque ahí usted y yo en Cristo estamos morando y esperando nuestra eternidad, cuando a su tiempo Él nos lleve en el rapto como iglesia para poder entonces morar con Él eternamente. Amén. Así es de que como ejército, déjeme decirle que usted ha visto en los ejércitos de los diferentes países, los ejércitos, ellos no toman gente y nada más la agarran y la toman la mandan el día de mañana a la guerra, no. Todo soldado que es llevado a un ejército de un determinado país, déjeme decirle que es preparado, es empoderado. Cada uno de ellos es adiestrado para que puedan no solamente salvar sus vidas, sino representar la reputación del país que representan. Cada ejército que va a la guerra, al combate, para poder
defender los derechos del país que representa, déjeme decirle que ellos no van con el deseo de morir, van con el deseo de ciertamente luchar para poder traer la libertad al país que representa. Nosotros como ejército de Dios hemos sido llamados precisamente a esto. Nosotros, la palabra establece que somos del ejército de Dios. Cada ejército tiene un patrón ya estipulado, ya tenemos una visión a dónde llegar, y eso es ganar la batalla. Pero nuestra batalla, dijo el apóstol Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores que habitan en las zonas celestes y contra huestes de maldad. Así es de que hoy vengo a hablar a un ejército de Dios, no en la carne. Vengo a hablar a un ejército de Dios que ha sido empoderado en el Espíritu para que podamos entonces sucumbir los embates que vengan a nuestras vidas, posponernos a ellos y entonces cumplir con la asignación de Dios a nuestras vidas. Amén. Así es de que déjeme decirle que nosotros no podemos ser como algunos que cuando se les pregunta, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Y dice, sí, soy cristiano. ¿Eres alegre o no eres alegre? Sí, soy alegre. Y con el rostro cabizbajo. Yo sé que he venido a hablar en esta tarde a una iglesia que reconoce su postura, a una iglesia que conoce su identidad, a una iglesia que reconoce cuál es el nivel de espiritualidad que Dios ha puesto y el empoderamiento, no para ponernos cabizbajos, no para ponernos humillados, no para ser esclavos de la situación adversa que en este mundo pueda haber, no de exponernos a lo que esta sociedad trae, sino de una iglesia entendida que reconozca que como soldados del ejército de Dios nosotros hemos sido establecidos como embajadores suyos, pero con una representación poderío de aquel que nos ha mandado a hacer su asignación, y ese es el Rey mismo, del cual nosotros traemos el empoderamiento como embajadores, que hemos sido respaldados por aquel que nos envió, y ese Dios mismo derramando de su poder sobre el mismo trono de su gracia. Amén. Así es de que como hijos de Dios, como ejército que somos acá en la tierra, déjeme decirle que tenemos que ser empoderados. Tenemos que reconocer una gloria que ya nos fue entregada. Tenemos que reconocer que nosotros no es que estemos faltos de luz. La luz ya ha llegado a nuestras vidas, puesto que la luz que vino al mundo es Cristo Jesús mismo. Pero lo que no hemos hecho es tomar la luz para que ilumine cada uno de nuestros pasos. A veces caminamos en tinieblas, a veces caminamos en incertidumbres, en desiertos, a veces caminamos no sabiendo qué es lo que haremos el día de mañana. Pero déjeme decirle que el Dios de pactos, el Dios que ha establecido ya el fin de todos los tiempos, ha puesto en nosotros una asignación de la cual Él ya nos ha dado el resultado final. Amén. Así es de que como hijos de Dios nosotros tenemos que reconocer el empoderamiento que Dios ya ha puesto en nosotros. Acá en la tierra, en el mundo, en la sociedad, hay personas que caminan de dos diferentes maneras. Hay unos que caminan como esclavos y hay unos que caminan como libres. Hay unos que están supuestos a someterse a la sociedad de estos tiempos y hay otros que caminamos conforme al poderío de Dios. Pero déjeme decirle que para esto Pablo habló por inspiración de Dios a los romanos en Romanos 12:2. Y nos da a conocer de que nosotros estamos ya dotados de parte de Dios. Por eso es de que dice, y no os acostumbréis a este siglo, a esta sociedad, a este mover, a este mundo. No os acostumbréis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Así es de que es de esa voluntad la que el Señor permite que nosotros tengamos conciencia. Nosotros hemos sido empoderados. Nosotros no esperamos la asignación de una sociedad. Nosotros no esperamos que la sociedad nos marque y nos dé un valor determinado. Déjeme decirle que usted y yo en Cristo Jesús ya tenemos un valor en nuestras almas que la palabra establece que nada de lo creado tiene el valor suficiente para poder pagar el alma suya y la mía. Nadie podía pagar, puesto que para eso Cristo dejó el lugar asignado. Cristo dejó aquello que en Juan dice, porque si yo dijera, aquel que está frente a nosotros, que dejó los cielos para descender y nuevamente subirá, entonces si no creen estas cosas, ¿cómo pues creerán a las cosas espirituales? Cristo dejó su trono, Cristo dejó su lugar, Cristo dejó su poderío. Por eso dice Pablo en Filipenses, porque Él dice, no jactándose de lo que era, sino que entonces tomó forma humana y como humano se hizo esclavo para ir entonces a la cruz. Y por esto fue que Dios lo enalteció y le dio un nombre que es sobre todo nombre y sobre el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces todos reconocerán que Cristo es el Señor para gloria del Padre. Amén.
En eso es que nosotros vamos a caminar en esta hora. ¿Cuál es la palabra que Dios envía a nosotros a través de Colosenses 2, del 13 al 15? Déjeme decirle que es una palabra muy poderosa. Es una palabra que cuando nosotros la entendamos vamos a reconocer. A veces caminamos quizá cabizbajos, a veces caminamos quizá en incertidumbre y pensamos, no soy nadie acá en la tierra, no tengo ningún valor. Hay quienes que por esa desfachatez han caído en el error de terminar con sus vidas. Pero déjeme decirle que la palabra dice que todo aquel que atienta al templo de Dios, que es el cuerpo mismo nuestro, entonces también Dios acabará con ellos. Porque nosotros no tenemos la libertad de hacer algo que nosotros no fuimos capaces de formar. Nosotros no podemos deshacer algo que no somos capaces de formar. Por eso Jesucristo decía a aquellos religiosos y a muchos ambiciosos de estos tiempos y de las generaciones que están por venir. Y les dice, ¿de qué pues entonces os jactáis? ¿Cuál es entonces aquello que vosotros buscáis? ¿Cuáles son entonces todas las aspiraciones que dejáis? Pero dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesidades del cuerpo, lo básico, entonces os será añadido. Las necesidades nuestras, déjeme decirle que Jesucristo dijo que ya el Padre las conoce, pero se place de que usted y yo las traigamos a su presencia para que Él vea cómo nosotros nos entregamos a Él con tal confianza como hijos suyos que somos, llegando a su presencia misma. Amén. Así es que déjeme decirle que acá en la tierra ciertamente se mueven dos grupos de personas. Hay unos que se mantienen en el campo en el que nacieron y hay otros que se han trascendido y han ascendido a un lugar mayor. Hablo del hombre natural y del hombre espiritual, de aquel que dice en el libro de Primera de Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque no las entiende, le son locura y se pierde, porque han de ser discernidas espiritualmente. Por eso es que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, no las reconoce, se mueve nada más y ve las cosas ocurrir y ve las noticias y ve nada más todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, pero su campo natural solamente le permite mirar nada más el mover de este tiempo. Pero el hombre espiritual trasciende y no lo mira nada más como noticia, sino como señal. Porque Jesucristo dijo, estad pues listos para las señales de los tiempos. No habla de los acontecimientos, habla de las señales. Y el hombre natural solo mira las cosas que están ocurriendo a nivel mundial. Hubo un terremoto en tal lugar, hubo un temblor en tal lugar, hubo esto o lo otro en diferentes partes del mundo, pero no percibe que en el espíritu Dios nos está hablando que son señales que se van acercando y están dando vida a acontecimientos que están por llegar en el futuro. Amén. Así es de que nosotros debemos reconocer que nosotros hemos sido predestinados en Cristo. Digo predestinados, pero como cuerpo. Nosotros, Dios ya nos tenía establecidos como un cuerpo. Pero fuera del cuerpo, déjeme decirle que nada somos. Es como que si nosotros formáramos una hoguera, una lumbre, una fogata. Y todos los tizones están pegados y la hoguera, la fogata, está muy fuerte porque el fuego es muy intenso. Pero retire usted los tizones y se dará cuenta que no solo la hoguera disminuye, sino que los tizones se van apagando poco a poco. Así son nuestras vidas. Si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, déjeme decirle que poco a poco el Espíritu Santo se va apagando en nosotros. Por eso viene Pablo y dice en Primera de Tesalonicenses 4:18, y no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. O sea, cada uno de nosotros tiene que caminar en un transitar del cual debemos reconocer que ciertamente hay dos grupos de personas. Pero nosotros hemos sido retiradas ya de ese grupo del que trae perdición. Hemos sido retirados con un propósito especial. Usted y yo tenemos que cambiar de lenguaje, mentalidad y criterio. Ya no podemos tomar las mismas cosas que tomamos antes. Ya no podemos pensar de la manera mezquina en la que antes lo hicimos. Ya no podemos pensar, si él me hizo mal, entonces yo también le voy a hacer mal, puesto que ojo por ojo y diente por diente, que decía la ley del talión. Pero déjeme decirle que en Cristo tiene que haber un principio diferente del cual ni los mismos religiosos de su época lo entendían. Porque decía, ¿cuál es esta doctrina que este hombre trae? Puesto que Cristo dijo, si te pegan en una mejilla, voltéale la otra. Si te quitan la capa, dale también el manto. Si te obligan a caminar una milla, camina esa milla y camina otra milla extra. Porque lo que Dios ha puesto en nosotros es un principio de amor del cual Él mismo, Él es el modelo. Por eso es que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O con esto le quiero decir, si usted y yo somos hijos de Dios y el amor en nosotros no manda, entonces dijo el apóstol Juan, si nosotros no tenemos amor en nosotros, entonces el amor de Dios no está en nosotros y por lo tanto no podemos decir que somos hijos de Dios. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tiene que cambiar nuestro testimonio. Pero ¿por qué y cómo debemos cambiar? Déjeme decirle que nosotros de manera natural no podemos lograrlo. Usted y yo estamos limitados como personas, como seres humanos. Hay cosas que en lo natural nosotros podemos hacer y la palabra establece que Él nos da la prueba y también nos da la solución. Nos da la enfermedad y también nos da el ungüento. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es el límite suyo y el mío como seres humanos y hasta ese límite nosotros podemos llegar con nuestra propia condición humana. Pero he ahí lo extraordinario de Dios, porque donde lo natural de nosotros termina, entonces comienza lo sobrenatural de Dios. Comienza lo que para Él es fácil de hacer, pero para nosotros es extraordinario, es sobrenatural, puesto que no tenemos la capacidad de llegar a un límite superior al cual ya hemos sido creados. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a reconocer cómo estamos empoderados? A veces nosotros nos dejamos llevar por situaciones que vienen a nuestra vida cotidiana y decimos: no tengo trabajo, no tengo dinero para cumplir este o aquel compromiso, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero déjeme decirle que el Señor quiere que nosotros reconozcamos que como mayordomos, como administradores de sus bienes, nosotros seamos aquellos contadores que reconozcamos lo que poseemos, tomar el beneficio de lo que tenemos y lo que no está, entonces en fe llegar a la presencia del Dios viviente. Amén. Para eso llega la necesidad a nuestras vidas. Por eso es que Jehová le dijo a Pablo en el libro de 2 de Corintios 12:9, cuando Pablo tenía diferentes situaciones en su cuerpo y tenía un aguijón en su carne. 3 veces llegó Pablo y le dijo: Señor, quita el aguijón de mi carne, quita el aguijón de mi carne, quita el aguijón de mi carne. Oh, si usted viene en esta hora y le dice: Señor, tengo este problema, Señor, tengo este problema, Señor, tengo este problema, el Señor le va a decir lo que le dijo a Pablo también: bástate mi gracia, bástate mi presencia, bástate el que yo vaya contigo, porque con mi presencia tú te vas a sobreponer a todo aquello que esté viniendo a tu vida, y entonces solamente con mi presencia tú podrás remontarte y llegar a un nivel superior de crecimiento. Amén. No podemos jactarnos nosotros que estamos preparados para situaciones en la vida. Podemos decir que hemos tenido esto o aquello en preparación, en estudio. Podemos decir que hemos ido a las mejores escuelas, como algunos lo dicen. No. Pero déjeme decirle que la preparación no es solamente el estudio. La preparación es la manera en la que usted resuelve los problemas que llegan a su vida. Por eso es que la inteligencia no es tener todo lo que se tiene, sino encontrar la solución en el momento en el que el problema viene a su vida. Eso es ser inteligente, ser sabio. Pero la palabra del Señor nos manda a que seamos sabios. ¿Por qué? Porque en la sabiduría de Dios nosotros caminamos no en los linderos que camina el mundo. Por eso es de que Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses en Filipenses 4:7, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, en nosotros hay una paz de Dios que no podemos imaginar cuál es ella. No podemos imaginar cuál es el estado en el que nosotros podemos disfrutar de esa paz. Porque en la paz de Dios usted y yo no podemos meditar, no podemos pensar, tengo paz. No, usted la siente, porque en el mover de Dios es el sentir más que el pensar. Oh, yo le quiero decir en esta hora que usted no va a entender a Dios con lógica, usted no va a entender a Dios solamente con el pensamiento, lo va a entender porque Dios se manifiesta a su vida desde el corazón, que es lo que dice el Evangelio, y a través del movimiento dentro de su cuerpo, usted lo experimenta hacia afuera. Evangelio, buenas nuevas del reino, que fue lo que Jesucristo trajo. Eso significa transformación, alteración de adentro hacia afuera, hacer cambios, hacer mutaciones, hacer transformaciones a los lugares donde usted llega, y entonces establecer nuevos principios, nuevos parámetros para que el reino de Dios se establezca en los lugares donde usted llegue, y entonces el Dios viviente sea el representante al lugar donde usted es usado como un instrumento suyo. Amén. Pero ¿cómo nosotros estamos caminando en el transitar de Dios? Déjeme decirle que al principio nosotros fuimos empoderados. Desde antes de la fundación, desde cuando Dios puso a Adán, el primer hombre en la tierra, nosotros ya habíamos sido empoderados.
Digo empoderados porque Dios creó al hombre, según Génesis 1:26, a su imagen y semejanza. Y con ello nos mutó, nos dio sus genes, nos empoderó directamente de lo que él era. ¿Por qué cree usted entonces que Adán y Eva fueron sacados del huerto? Cuando Jehová le dice a los querubines: hey, sáquenlo y pónganse en las entradas, para que no sea que estire su mano y toque el árbol de la vida. Porque el hombre había sido establecido de parte de Dios para vivir eternamente. Y en nosotros están aún esos genes. Pero he ahí la discrepancia, he ahí la diferencia. Algunos vivirán, pero algunos morirán, pero todos seguimos nuestra eternidad. Eso es lo triste de la humanidad. Que nos reconozcan que en nuestra formación como seres humanos, siendo nosotros la corona de la creación, porque es lo que establece la palabra, puesto que todo fue creado ciertamente, pero establece la palabra en el libro de Génesis que en el sexto día, usted y yo como seres humanos fuimos establecidos sobre la tierra, pero solo para caer como corona sobre todo lo que ya había sido establecido. O sea, usted y yo somos la corona de todo aquello que ha sido establecido, porque somos la corona de lo que Dios ha creado. Es por eso que somos la corona de la creación. Es por eso que lo más preciado de todo lo que Dios ha creado somos usted y yo. Por eso la palabra establece que nosotros somos la niña de los ojos de Jehová. La palabra establece que cuando uno de sus hijos es tocado, es como que la niña de su ojo fuera tocado. Vea usted cuál es el amor con el que Dios nos ha amado, de qué manera Él nos ha traído hasta el día de hoy como su pueblo. Pero nosotros, déjeme decirle que en la herencia de Adán, nosotros habíamos ya nacido bajo pecado. Nosotros ciertamente por nuestra naturaleza humana ya habíamos nacido bajo pecado, puesto que la palabra establece que por un hombre entró el pecado al mundo y con él entró la muerte, y por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos, no porque lo hayamos hecho adrede, es porque nuestra naturaleza humana nos obliga a nuevamente retomar nuestra relación con Dios, pero hay un solo medio. El hombre mismo no podía regenerarse a sí mismo. Había un medio establecido por Dios en el cual era en el que él tendría que hacerlo conforme a su tiempo. Si usted se da cuenta, por eso es de que cuando Jesucristo viene y comienza su ministerio en Marcos 1:15 y comienza en Galilea el ministerio después de ser bautizado, Jesucristo dice: he aquí el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en las buenas nuevas, creed en la transformación, creed no en aquello que pecaminoso que ha venido desde el huerto del Edén. No, creed porque ha venido una nueva oportunidad de vida a través del misterio que Dios envía a través de mí, decía Jesucristo mismo. Amén. Pero ¿cómo nosotros hemos tomado ese favor? Yo decía la vez pasada acerca del libro de Hechos 17:26, que es el que dice acerca de la palabra: porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios hizo ciertamente a través de una sola sangre, un solo modelo, un solo tipo. A través de Adán ciertamente han venido todos los linajes de la tierra hasta el día de hoy. Pero ¿cómo nosotros hemos llegado entonces a cumplirlo? Déjeme decirle que cada uno de nosotros ciertamente ha nacido con un propósito. Nadie de nosotros ha llegado a la tierra por casualidad o coincidencia. Usted y yo hemos llegado y dejamos nuestros países, los adultos, bendito Dios por los que han nacido en este país, pero nosotros que tuvimos que ser obligados, si se quiere así, de parte del proyecto de Dios para llegar a este país, tuvimos que dejar el nuestro para llegar a este país. Pero déjeme decirle que nada, absolutamente nada, lo hicimos nosotros por nosotros mismos. Nosotros dejamos nuestro país y llegamos acá porque había un propósito a cumplir. Era Dios cerrando puertas, era Dios dándonos nuevas oportunidades en este país, era Dios obligándonos a dejar aquello en lo cual nosotros ya estábamos cómodos, dejando la comodidad como lo tenía Abraham, y entonces salir a una tierra desconocida, a aquella que Dios ya le había prometido. Esa tierra prometida para usted y para mí es la tierra que Dios establece en los lugares donde vamos. No quiero decir que es el estado de Alabama, porque Dios sabe dónde se va a cumplir el propósito en usted y en mí. Dios sabe dónde es que su bendito evangelio va a ser reconocido y va a ser usado usted o como hombre o como mujer, como ministro o como ministra competente de este nuevo pacto, para lo cual usted y yo hemos sido empoderados en Cristo. Amén. Sin embargo, la palabra establece, cuando Pablo habla a los romanos, en Romanos 1:16, y le dice: y no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, puesto que a ellos venía el ministerio inicial, y también al griego, que entró entonces el pueblo gentil, en lo cual usted y yo caímos en la gracia cubierta por Dios. Amén. Pero ¿cómo nosotros hemos tomado ese principio? Déjeme decirle que nosotros ciertamente llegamos, sí, pero hay un propósito de Dios ya puesto en usted y en mí. El hecho de haber llegado a una iglesia no es el hecho de que nada más llegué porque alguien me invitó. Alguien me decía por qué fue que ya no terminó de sus días allá en la iglesia donde asistía. Sin embargo, la iglesia se cerró. Dios tuvo el tiempo que nos permitió estar allá, pero entiendo en ello que todo lo que Dios permitió que aprendiéramos en esa iglesia era porque Él nos estaba preparando para algo que Él ya tenía determinado en el futuro, y ese algo es el que su hermano estuviera acá al frente exponiendo la palabra del Señor, allá donde usó ministros, allá donde usó instrumentos para hacer preparándome. Entonces ahora Dios me dice: hey, lo que yo te he dado allá, ahora es para que tú lo des acá, y entonces quienes lo reciben a su tiempo lo den, y entonces el evangelio comience a regarse por toda la tierra. Amén. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros ha venido porque hay una razón. Y Dios en nosotros ya nos conoce cuáles son nuestras limitaciones. Déjeme decirle que cuando Moisés se presentó con el llamado de Jehová, Jehová le dice: no, lo siento, yo soy tartamudo, soy tardo en habla, no puedo hablar. Pero Jehová le dijo: no, yo solamente te quiero a ti como instrumento, pero te pondré un orador a la par tuya. Y entonces llamaré a tu hermano Aarón, porque él tiene mucha facilidad de palabra. Yo con esto le quiero decir que en el llamado de Dios ninguno de nosotros podrá decirle: no quiero, no puedo, no estoy capacitado, porque esas fueron las palabras de Jeremías. Jeremías le dijo: soy muy niño, no puedo hacerlo, porque se van a burlar de mí. Sin embargo, Jehová le dice en Jeremías 1:5: Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes que nacieses, yo te santifiqué y te di por profeta de las naciones. No es el hecho de que yo encuentre obstáculos para poder cumplir en Dios. No es el hecho de que yo no quiera cumplir porque me siento que no estoy preparado para ello. No es el hecho de mirar que alguien ha tenido mucha preparación y yo no la tengo, pero no puedo ser usado por Dios. No, Dios no está buscando personas preparadas. Dios no está buscando personas que sean egresadas como doctores en teología de una universidad muy reconocida. No. Dios está buscando corazones que le crean, corazones que asignados, corazones que reconozcan que Dios está buscando generaciones, y lo ha hecho, pero de generaciones no preparadas, sino generaciones que le crean, generaciones que se acerquen, generaciones que pongan su corazón para ser usado por Dios, para entonces Él cumplir su voluntad a través de uno. Amén. No pensemos nosotros que no tenemos la preparación. No pensemos que somos tardos en palabra. No pensemos que no tenemos el conocimiento adecuado para poder llevar su palabra. Saulo, que era su nombre antes de Pablo, déjeme decirle que él fue parte del Sanedrín. La palabra dice que Saulo fue muy preparado, era muy preparado en cuanto a la ley mosaica. Saulo fue preparado por Gamaliel, un doctor de la ley. La palabra establece que a los pies de Gamaliel Saulo fue preparado, y Saulo mismo dice que era uno de los mejores del grupo. Pero ¿quién fue Saulo en la antigüedad? Si usted se da cuenta, Saulo fue aquel perseguidor, aquel que mató cristianos, aquel que los encarcelaba, aquel que los latigaba, aquel que les hacía la vida imposible. Sin embargo, llegó el momento en el que Jesucristo le dijo: hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás matando a las niñas de mis ojos? ¿Por qué estás tocando a lo más preciado de mi vida? Pero Saulo le dijo: Señor, ¿tú quién eres? Jesucristo le dijo: yo soy aquel a quien tú persigues. Y entonces la transformación de Pablo vino a dar a su vida. Déjeme decirle en esta hora que si usted ha pensado que usted no tiene las herramientas suficientes, que usted no tiene la palabra o el conocimiento adecuado, que usted no tiene la facilidad para hablar a otras personas, déjeme decirle que en Cristo Jesús usted y yo hemos sido empoderados para poder entonces ser sus discípulos, para ser entonces sus instrumentos a través de los cuales nosotros sigamos el evangelio de vida que Él vino a establecer. Porque el libro de Romanos dice: benditos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Amén.
usted será bendito, y todo aquel que pregone la palabra del Señor será bendito, y no porque yo lo diga, sino que la palabra lo establece. Y bendito significa recibir bendiciones. Bendito significa: Señor, yo no tengo comida en mi casa, pero el Señor está viendo desde lo alto y dice: oh, mi hijo no tiene comida, entonces yo le pondré antes de que él me pida, puesto que me ha cumplido en la anterior, me ha sido obediente, y entonces por ende yo tengo algo que entregarle como devolución. Al Dios que yo predico, déjeme decirle, es un Dios que no se queda con nada. Al Dios que yo predico, Jehová de los ejércitos, es alguien de que si usted le hace algo, Él se lo devuelve duplicado. Y no hablo monetariamente como algunos lo dicen, matando la mente humana. No, 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 no. Estoy hablando de bendiciones, puesto que la palabra establece que usted y yo somos ricos espiritualmente, somos ricos en Cristo Jesús, somos ricos. Y la palabra de Hebreos establece que en el principio de los tiempos, por fe nosotros creemos que Jehová Dios creó los cielos y la tierra, y en Jesucristo todo está puesto a través de la herencia. Amén. Por eso es de que si usted y yo establecemos que en nosotros hay un empoderamiento, en nosotros hay un favor de Dios del cual no podemos jactarnos ni menospreciarnos. Nosotros en Dios ya tenemos identidad, en Dios ya tenemos un nivel puesto por Él, y no porque el hombre lo determine. Recuerdo que alguien me decía a la iglesia donde yo asistía, y me dijo una vez el líder de la iglesia, en el que menos pensé que podría pasar al frente a predicar, era en usted. Porque desfilaron muchos de los que se creían preparados, y yo estaba siempre a la deriva en la silla, solo esperando. Porque déjeme decirle que el principio mayor en el cual usted llegará a la presencia de Dios no es la jactancia, no es la altivez, no es la arrogancia, sino la palabra establece que la virtud mayor que usted y yo para poder llegar a la presencia del Dios viviente es a través de la humildad. Y en la humildad nosotros no necesitamos que el hombre nos promueva, no necesitamos que el hombre nos dé certificado, no necesitamos que el hombre nos diga: tú estás capacitado, sube porque ya lo puedes hacer. Si no es Dios llevando y moviendo cada una de las herramientas para que al tiempo de Dios usted y yo entonces hagamos lo que está establecido en su voluntad. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a caminar entonces en el transitar de Dios? Déjeme decirle que la palabra que nosotros leímos dice en el versículo 13: estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Porque el antiguo pueblo de Dios, Israel, tenía que circuncidarse la carne para poder ser parte del pueblo de Dios. Para ser parte del pacto, ellos tenían que circuncidarse. Yo sé que los adultos me entienden de lo que estoy hablando. Tenían que circuncidarse porque ese era el pacto que Dios había establecido con Moisés. Tenían que circuncidarse, de lo contrario, no eran parte del pueblo de Dios. Y nosotros no lo éramos. Nosotros no estábamos circuncidados, ni tampoco somos judíos de nacimiento. Por ende, si nosotros no somos judíos de nacimiento, no somos del pueblo escogido por Dios. Pero bendito Dios, porque a través de la lectura que nosotros tuvimos, Él establece que usted y yo ciertamente no somos parte del pueblo escogido, pero sí somos parte del pueblo redimido, llamado iglesia, a través del cual aquello que era sombra de lo que habría que venir, dijo Pablo, porque aquellos no recibieron el regalo que ahora a nosotros en el Nuevo Testamento, en el tiempo de gracia, nos es entregada, y eso es a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Estábamos incircuncidados, pero aquellos lo eran en la carne, puesto que era el pacto de Dios. Pero ahora Dios no busca un cuerpo circuncidado, porque nuestra circuncisión viene a ser ahora a través de nuestro corazón. ¿De qué sirve un cuerpo que tenga una circuncisión física si no lo tiene en el corazón? Eso era en el tiempo del pacto para el pueblo escogido, pero ahora nosotros como pueblo redimido en Cristo Jesús, déjeme decirle que nuestra circuncisión, nuestro pacto con Dios tiene que ser establecido en nuestro corazón. Por eso es que la palabra establece: estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne. Eso significa, como gentiles no teníamos la oportunidad de vida. Por eso es que dice en el libro de Juan 1, 11 y 12: a lo suyo vino, que era el ministerio que él traía para los judíos. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y dice en Juan 1:12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. De ese poder es que yo vengo a hablar en esta hora. Como hijos de Dios, yo sé que usted entiende que hemos sido empoderados.
Jesucristo le dio a sus discípulos aquella oportunidad de un avance en el libro de Hechos 1:8. Y le dice uno de los discípulos: Señor, ¿restaurarás tú el reino, el gobierno de Israel en estos tiempos? Pero sin embargo Jesucristo le dijo: no está en vosotros saber de los tiempos ni de las estaciones, que solo vuestro Padre en su infinita potestad tiene conocimiento. Pero le dice esto que usted y yo tenemos que abrazar, porque como hijos de Dios de eso hemos sido nosotros alimentados. Y le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos acá donde estáis, acá en Kilpatrick, acá en Crossville. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Cristo, testigos de Jesús, puesto que la obra que Jesús hizo es la que nosotros tenemos evidencia que por inspiración de Dios a los apóstoles nos ha sido entregada. Por eso de que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que caminar. Sin embargo, la palabra que leímos sigue diciendo en el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Déjeme decirle que el acta de los decretos se refiere a la ley mosaica y estaba en contra de nosotros, porque esa ley mosaica era algo que no les daba el poder para ser salvos. No les daba a ellos el entendimiento para poder llegar a la salvación. Mas déjeme decirle que nosotros hemos sido empoderados. Por eso Pablo le dice: derogando, dejando sin efecto, anulando el acta de los decretos que estaba en contra de vosotros. O sea, aquella ley que en ese entonces no los empoderaba, aquella ley que solo les daba la oportunidad de mantenerse para, en el llegado el tiempo, recibir la salvación eterna. Déjeme decirle que en nosotros aquella ley no es que esté anulada completamente, pero queda sin efecto, puesto que nosotros del nuevo pacto ya no somos parte de aquella nueva ley que nos sujeta, pero somos parte del mover en Dios a través del Espíritu Santo, y es Él el que nos empodera para poder llegar entonces a cumplir la promesa de Dios acá en la tierra. Amén. Pero dice el mismo versículo 14 que aquella ley que fue anulada, aquella ley del acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, dice Pablo, que fue separada, fue anulada y fue clavada en la cruz. Todo aquello que era antes en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, déjeme decirle que usted y yo hemos sido ya en Cristo Jesús, anulando aquello que nos venía a condenar. Nuestra postura como seres humanos nos había dejado fuera de la bendición de Dios. Éramos gentiles, no éramos del pueblo de Dios, y había una ley, había un acta de decretos, un mandamiento que nos condenaba. Sin embargo, eso fue clavado en la cruz para que Cristo pagara por nosotros todo aquello de lo cual Él no tenía que pagar. Déjeme decirle que la palabra establece que es maldito todo aquel que es muerto en un madero. Pero Él se hizo maldito para que usted se haga bendita y bendito. A Él, déjeme decirle que Él no tenía nada malo. Lo malo nuestro pasó a Él y lo bueno de Él pasó a nosotros, para que en fe nosotros creamos que aquel que murió en la cruz del Calvario es el único capaz de hacer en nosotros la oportunidad de vida, a través de cuya sangre usted y yo, déjeme decirle, podemos llegar entonces a la salvación, de la cual hemos sido reivindicados en Cristo Jesús en la cruz. Amén. Porque Cristo dijo: ustedes han sido creados ciertamente no para ser perdedores. Ustedes han sido creados para ser de bendición y no de maldición. Lo que Dios crea lo hace con bendición, porque viene directamente del bendito. Mas el hombre en sus determinaciones lo hace maldito, puesto que por sus actos se sale de la bendición de Dios. La palabra establece que todo aquel que camina alineado al plan de Dios recibe bendición suya. Nosotros hemos recibido la bendición de Dios a lo largo de nuestros días. Hasta el día de hoy, usted no me dejará mentir que tiene el soplo de vida. Ha visto en esta mañana el nuevo sol amanecer. Ha visto en su familia cómo la presencia de Dios se ha mantenido dándoles vida a cada uno de ustedes, de nosotros, dándonos la oportunidad para poder seguir adelante. Pero la culminación
de este mensaje es este versículo 15. Porque es en ello donde nosotros tenemos que reconocer el empoderamiento que Dios ha puesto en nosotros. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted y yo en el vituperio de Cristo estábamos dentro de él. Usted y yo, déjeme decirle que como cristianos, en el transitar, en el caminar doloroso de Cristo rumbo al Calvario, usted y yo estábamos. Cuando Cristo fue golpeado, cuando Cristo fue vituperado, déjeme decirle que dentro de él usted y yo ya estábamos. Cuando Cristo fue crucificado, usted y yo en fe estábamos ya en su presencia. Cuando Cristo fue muerto y fue sepultado y luego llegó a donde dice la palabra que se fue en 3 días a lo más profundo de la tierra, usted y yo estábamos en él. Pero bendito Dios, porque cuando Cristo resucitó, juntamente con él usted y yo resucitamos. Cuando Cristo ascendió y fue entronado en la presencia del Dios viviente, usted y yo también ascendimos, usted y yo también fuimos entronados. Y ahora la promesa de Cristo de que al llegar a la presencia de Dios enviaría al Espíritu Santo, eso es lo que Cristo ha puesto en nosotros, su empoderamiento. Su Espíritu Santo, que fue la promesa de Cristo, es aquello que usted y yo recibimos. Porque es que cree que usted no comete los errores que a veces tendríamos que cometer. Porque hay algo en el Espíritu Santo que toca su espíritu y le dice, esto no es correcto que tú hagas. Por eso Pablo le dice a los romanos en Romanos 8:16, porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos que hacer lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y despojando, quitando, robando, quitando, dice, y despojando del poder, despojando de lo que ellos poseían desde cuando el hombre cayó en el desierto, en el jardín del Edén. Dice, y despojando, quitándole lo que tenían que no era suyo, quitándole lo que había robado a la humanidad, quitándole todo lo que el hombre había perdido por su mala manera de vivir. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es empoderamiento que usted y yo hemos recibido. Porque cuando Cristo despoja a los principados y a las potestades, es porque le está diciendo a la iglesia, hey, aquello que yo he despojado, puesto que lo he puesto en ustedes, ustedes tienen el poder para hacer aquello que yo también puedo hacer, puesto que mayores cosas que las que yo hago, ustedes también harán. Por eso Jesucristo dice en la comisión que le da en el libro de Marcos 16, 15, 16 y 17, id pues y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero es ahí donde el empoderamiento ganado en la cruz llega a la vida suya y a la mía. Y dice, y estas serán las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tendrán serpientes en las manos, en mi nombre si bebieren cosa mortífera no morirán, en mi nombre tocarán enfermos y habrán sanidades. Ese es el poder que el Dios viviente ha derramado en nosotros como iglesia. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios? ¿Qué es lo que hemos tomado de todo el paquete que tenemos? La sociedad en estos tiempos se está moviendo por una filosofía que se llama filosofía humanista. La filosofía humanista tiene 3 principios con los cuales, con el mensaje satánico, ha ganado a sus seguidores. Y la filosofía humanista comienza a decir en los centros de preparación, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, el hombre ha sido creado no por Dios, sino ha llegado por cuestión evolutiva, ha llegado por azares del destino. Y muchos lo han tomado como correcto. Y le dice también la filosofía humanista, no hay inmoralidad en nuestros actos, puesto que si el hombre encuentra deleite en ello, no hay nada malo. Y dice también la filosofía humanista que nosotros tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas por nosotros mismos sin necesitar llegar a Dios. De los humanistas habló Dios a través de la revelación dada a Pablo en el libro de Romanos 1:25,
Cambiaron la verdad por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La filosofía humanista se está moviendo mucho en este tiempo moderno. Están tomando reliquias, están tomando cosas abstractas para poder adorar a lo que no merece adoración. Cambiaron la verdad por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Un predicador dijo un tiempo atrás ahí en Facebook: fui a Argentina y una mujer recibió sanidad. Llegó a mí y me abrazó, pero no llegó a agradecerme el milagro, porque me dijo que lo mejor para ella era conocerme en persona. Hemos estado dando honra y culto a las criaturas antes que al Creador. Nos hemos quedado antes con el milagro antes que el dador de los milagros. Nosotros hemos sido empoderados de parte de Dios para poder recibir la conciencia de que usted y yo como iglesia no hemos sido llamados al azar. Ya habíamos sido predestinados en Cristo Jesús para ser empoderados. Por eso Colosenses 2:15 dice: y despojando, quitándoles el poder, quitándole a las huestes satánicas lo que habían robado, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Déjeme decirle que Cristo, la Biblia demuestra que fue crucificado, que en su cuerpo fueron atravesados 3 clavos. Los clavos en la antigüedad eran sinónimo de cautiverio y de maldición. Los clavos para ellos era representación de sacar los malos espíritus del lugar. Tan era así que cuando construían una casa, en los simientes de las casas ellos ponían clavos para que no entraran espíritus demoníacos. ¿Entiende ahora el mensaje de los clavos? Jesucristo, la palabra establece que al ser crucificado fue acostado en el madero y le fue cruzado un clavo en cada una de sus manos y uno en sus pies. El clavo era maldito. El clavo representa maldición. Por eso la palabra dice: maldito todo aquel que es puesto en un madero. Le fueron atravesados los clavos a mi Jesús. El clavo era maldito, sí, pero lo que lo hizo bendito fue la sangre que comenzó a derramarse en esa herida. Cuando la sangre se fue derramando, aquellos clavos dejaron de ser malditos y se hicieron benditos, los clavos de sus manos y el clavo de sus pies. Él se hizo maldito para que usted y yo fuéramos benditos. Él recibió un pecado que no era suyo y nosotros no teníamos el poder para llegar a Dios y recibir el perdón de pecados, sino solo a través de aquel que la palabra establece que nada malo hizo. Sin embargo, Dios lo dio y lo entregó en vituperio. ¿Cómo hemos visto nosotros el empoderamiento? Termino con esto. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 53:5, dice así: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Cómo hemos visto la obra en la cruz? Solo se nos cede nada más ver un crucifijo puesto en una cadena. Hemos visto nada más un emblema de una figura puesta en un madero, queriendo recordarnos la crucifixión de Cristo. Hemos visto a alguien que está pidiendo misericordia. Déjeme decirle que ese alguien que muchos ponen en una cruz creyendo que pedir misericordia es aquel al que yo vengo a exponer en esta hora, que ciertamente fue crucificado, que ciertamente murió, que fue enterrado, que fue sepultado, pero que a los 3 días la palabra establece que fue resucitado a través del poder de Dios, fue levantado, fue ascendido, fue entronado en su presencia y ahora ha enviado al Espíritu Santo para que usted y yo reconozcamos que somos hijos empoderados, que somos hijos que hemos sido enviados no para ser humillados, no para mirar cabizbajos,
no para llamarnos que estamos viviendo una vida alegre y llevar una vida triste, un semblante contrario al que nosotros queremos pregonar. Pero déjeme decirle que al Dios que yo he venido a predicar en esta hora es un Dios que le dice: levántate de cualquier circunstancia, levántate de cualquier condición, levántate de cualquier tiempo difícil por el que estés pasando, levántate y alza la mirada, porque mi mirada no está en la tierra, sino mi mirada está en las alturas. El salmista dice en el Salmo 121: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso él comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes. Dios no quiere que caminemos cabizbajos. Nosotros estamos empoderados por la presencia del Dios viviente, y como tales, usted y yo tenemos que alzar nuestra mirada. Que el mundo reconozca que la libertad que usted y yo tenemos como hijos de Dios no es una libertad que se pregona, sino una libertad que se vive, una libertad que se da testimonio, una libertad de la cual las obras suyas y las mías tienen que demostrar que aquel Cristo que fue crucificado, que aquel Cristo que pagó nuestras cargas en el madero, es aquel Cristo que nos da la libertad, que la palabra establece que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para nuestras vidas. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, a que se pongan de pie.